celebrando el culto de liberación y milagro, porque el culto es diferente. Cada culto tiene algo especial. Amén. Cada culto tiene algo especial. Así como tenemos el culto Escuela del Reino, que son enseñanzas, hoy vamos a tener un culto diferente, amados. Y voy a estar hablando bajo el tema Judá cuando la alabanza toma el frente de la batalla. Sabemos que estamos en la serie El arsenal de guerra de un creyente, ¿verdad? Y estamos tratando la alabanza. Ya vimos la alabanza como un estilo de vida, ya vimos la alabanza desde el corazón, y hoy vamos a ver la alabanza como arma espiritual de guerra. Primero trabajó en nosotros, primero la ponemos en nuestra vida como un estilo de vida, pero ahora no solamente va a ser un estilo de vida, ahora va a ser una guerra en la que vamos a usar la alabanza y la adoración. Y antes de comenzar, yo quiero pedirte, amada iglesia, que podamos orar. Ahí donde está, dile: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, enséñame, ministrame en el nombre de Cristo Jesús, porque yo quiero salir de este lugar transformado por el poder de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, en tu nombre poderoso. ¿Cuántos trajeron ahí sus Biblias? Amén. Bueno, vamos a irnos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar a leer porque es importante entender un poquito el contexto de lo que vamos a estar tratando hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadid. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. No es lo mismo cuando tienes temor y el temor te invade y te gobierna, a cuando tienes temor e humillas tu rostro delante de Jehová. Dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar que ayuno por todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie y en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y otros han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tal grande multitud que viene contra nosotros. ¿Qué dice? No hay fuerza. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos.
El gran problema es que cuando no sabemos qué hacer, buscamos ayuda de cualquiera, menos volver la mirada a Dios. Y todo Judá está en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, no uno solo, dijo todo. Y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amós, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos habían preparado contra Judá, y se mataron unos a otros. Era necesario leer todo este contexto, porque lo que vamos a hablar hoy habla de cómo la adoración es un arma de guerra. Y aquí lo que vimos, entre tantas cosas que vamos a desarrollar, lo que pudimos ver es que los que salieron a la guerra primero no fueron los de la armada, fueron los adoradores, los cantores. Amados, ¿cuántos han notado que Dios hace cosas que humanamente parecen absurdas? Cosas que parecen para el ser humano parecen que no tienen sentido. Muchas cosas hace Dios que para el hombre no tiene sentido. Mientras el hombre piensa subir, Dios te dice: te toca descender. Mientras que el hombre piensa guardar para después, Dios te dice: no lo guardes, dalo, sé generoso. Mientras el hombre piensa en ser grande, Dios te dice: si quieres ser grande, hazte pequeño y comienza a servir a los demás. Y para el hombre estas cosas parecen que no tienen sentido, pero ese es el principio del reino. De hecho, Jesús dijo algo que rompe toda lógica natural: los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Y el Señor también dijo: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuántos quieren ser grandes? Realmente, ¿cuántos quieren ser grandes? ¿Cuántos quieren ser grandes? Porque ser grande implica servir. Si no tienes un corazón de servicio, no anheles grandeza, porque vas a caminar pisándolo cualquiera y haciendo lo que tengas que hacer para alcanzar algo por medio de hombre, pero no por obra del Espíritu Santo. Alcanzar grandeza y querer grandeza es decir: Señor, aquí estoy para servir. Para servir. Pero a veces decimos: yo solo estoy para servir a Dios, pero no para servir al hermano. Y Jesús dijo: aquel que me dio a mí un vaso de agua, aquel que me alimentó, aquel que me visitó, ese es. Entonces, si queremos servirle a Dios, tenemos que servirnos los unos a los otros. Amados, y esto nos deja ver un principio del reino.
Y es que las posiciones no se ganan en el cielo como se ganan en la tierra. Es diferente. Dios no trabaja por apariencia, Dios no trabaja por títulos, Dios no trabaja por rangos. Dios trabaja por principios espirituales. Y esto, amado, eso es lo que muchas veces Dios toma. Dios toma al pequeño, Dios toma al olvidado, Dios toma al rechazado, Dios toma al último, Dios toma al que nadie espera que va a ser tomado. Y a ese es al que pone delante. A ese es al que Dios pone delante. Y lo vimos con David. David era el último, pero fue ungido como rey. Lo vimos con José, que fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, pero terminó gobernando en el palacio, alimentando a su familia. Lo vemos en el caso de Gedeón. Gedeón decía, mi familia es la menor, somos los menores, pero terminó siendo el que Dios usó para libertar. Amados, y con Judá, que fue el que salió a la batalla a cantar y alabar a Dios antes que los guerreros. Aquí también ocurrió algo, porque Judá no era el primero, él no era el que tenía la primogenitura, pero sin embargo Dios lo mandó delante. Yo quiero decirte que en cada uno de estos casos, el de David, el de José, el de Judá y muchos otros, podemos ver que en ellos quizás no estaba puesto el derecho, pero a Dios le plació ponerlos delante. Parecía que el derecho de estar en esa posición le correspondía a otros, como cuando llegó el profeta Samuel y dijo, oh, qué hermoso, este debe ser un ungido. Y Jehová dijo, no puedes hacer un juicio por apariencia, porque yo miro el corazón. Y yo les digo algo, amados, para Dios puede ser, para el hombre puede ser extraño, pero para Dios esta es la forma en la que Dios trabaja. Él los tomó a cada uno de ellos y los puso al frente. Y quizás tú eras la última opción de tu familia. Quizás tú eras la última opción que alguien pensaría, en la cual tú estarías hoy aquí en este lugar. Quizás tú eras el menos confiable para que Dios te tomara y dijera, tú vas a ser hijo mío y me vas a servir. Pero Dios decidió hacer algo y romper toda lógica generacional en tu casa. Dios decidió llamarte y escogerte a ti. Porque cuando Dios pone sus ojos sobre alguien, Él no está mirando tu historia, Él no está mirando tu pasado, Él no está mirando de dónde viene, Él está mirando el propósito que tiene contigo. Él no está mirando lo que tú eras, Él está mirando lo que Él va a hacer en ti. Por eso Dios no mira cómo comenzaste, Dios mira en lo que te va a convertir. Porque cuando Dios escoge a alguien, amados, nadie puede cambiar lo que Dios va a hacer. Nadie puede cambiar. Dios me llamó con amor, pero yo decidí hacer lo que quise y tuve que venir con látigo, tuve que venir bien en el piso. ¿Por qué? Porque me negué a lo que Dios quería hacer de pequeño. Entonces, amados, yo quiero que le digas al que está a tu lado, Dios no se detiene contigo. Dios no se detiene contigo. Y según este pasaje que estuvimos leyendo, que el título que tiene según la Reina Valera es Victoria sobre Moab y sobre Amón, según lo que estuvimos viendo, yo quiero que entiendas, porque esto rompe toda lógica. ¿Cuántos han pasado el servicio militar acá? Ahí tengo 2 hombres que pasaron el servicio militar. Amén. Te voy a mandar al servicio ahora. Ahora es obligatorio. Bueno, cuando tú entiendes algo, los generales, los que están al frente de una brigada, nunca van a mandar al debilucho delante. Van a mandar al más inteligente, al que sabe hacer la emboscada, al que sabe ganar terreno, al que sabe avanzar, para que el resto pueda ganar lugar también. Pero en el reino de Dios ocurrió diferente, porque no salieron los escuderos, no salieron la gente con lanza, no fueron los primeros que salieron, no salieron los estrategas, salieron los adoradores. Esos son los que Dios mandó al frente. Amados, ningún rey, ningún gobernante podía entender lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Y quizás para los moabitas, para los que estaban ahí, que estaban listos, porque dice que era una multitud que venía, ellos dijeron, pero estos están locos, ¿cómo van a mandar sus adoradores? Imagínate un ejército de miles y que salga al frente Arnaldo con su guitarra, Sofi con el pandero y los demás danzores danzando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que va a pensar ese ejército? Están locos. Lo mismo dijeron de David cuando salió delante del gigante. Amados, ellos estaban diciendo, ¿qué es lo que está pasando?
Pero yo quiero que sepas que Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo porque primero Él envió a Judá los adoradores, la gente que alababa. Y lo que pasa es que lo que para el hombre a veces parece debilidad, para Dios es el arma que Él necesita para destruir. Quizás muchas veces tú dices, yo no puedo con esto, pero Dios te dice, tú eres lo que yo necesito. A veces hay gente que dice, yo no puedo porque en mi casa todo el mundo está en contra, pero tú eres lo único que Dios necesita para que todos se conviertan en tu casa. Pero cuando tú no lo ves de esa manera, tú crees que tu vida no es una adoración. Por eso vimos que la adoración es un estilo de vida. Lo que sale de nuestra boca, lo que sale del corazón, tiene que ser una adoración. Todo lo que hacemos tiene que ser una adoración, porque la palabra dice que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios. Entonces, mientras la tierra piensa, necesito más fuerza para pelear con este gigante, el cielo lo que está diciendo es, necesitas más presencia. Mientras que a veces el hombre dice, necesito mejorar mis armas, necesito ayunar más, necesito enfocarme más, necesito tener más conocimiento de guerra espiritual, Dios te está diciendo, simplemente levántate y párate como Judá enfrente de la batalla. Adórame, porque Dios lo dijo, esta es mi pelea. Esta es mi guerra. Amados, hay guerras que no cambian cuando aumentas tu conocimiento en la guerra. Hay guerras que no cambian porque eres el máster en liberación. Hay guerras que van a cambiar cuando cambias el sonido que estás haciendo. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de sonar en la queja, comenzaremos a sonar en la gratitud. Cuando dejemos de sonar en la duda, nuestra fe comenzará a sonar. Cuando dejemos de sonar en todo aquello que provoca ansiedad, empezaremos a sonar en la paz que excede todo entendimiento. Entonces vas a ir a la guerra ya no con el sonido que trae lo que te permite ver el enemigo, sino con la fe en lo que Dios va a hacer, porque Dios dijo que va contigo. Cuando dejamos de sonar en el yo no puedo y comenzamos a sonar en yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece, ahí viene la victoria. Pero tenemos que cambiar el sonido. Cuando dejamos de sonar, de dejar de permitir que la carne haga tanto ruido y comenzamos a permitir a que el Espíritu sea el que haga el sonido. Cuando dejamos de sonar el dolor y comenzamos a sonar en la fe que sana. Entonces tenemos que entender, amados, que esto es lo que Dios le estaba enseñando a Judá. Dios le estaba enseñando a Judá. Él le estaba enseñando, porque Judá, ¿qué es lo primero que escuchó con todo lo que leímos? Él escuchó un sonido de guerra. Él escuchó un sonido, una noticia de que venía un enjambre de personas a atacar la ciudad. Ellos escuchaban noticias de guerra, miedo, incertidumbre, sensación de derrota, de incapacidad. Pero cuando vemos el versículo 2, vamos a entender un poquito el versículo 2, segunda de Crónicas 22. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Amados, ¿qué es lo primero que dice? Contra ti viene una multitud. Contra ti viene una multitud. Si ahora tú ves que alguien viene y te dice, contra ti se levantó un pueblo, contra ti se levantaron gigantes. Este pueblo, lo que estaba escuchando en ese momento, lo primero que comenzó a sonar para ellos fue amenaza de muerte. Lo primero que comenzó a sonar para ellos fue un ambiente negativo, de miedo, de temor. Lo que empezó a sonar para ellos es, vienen contra mí mis hijos. Dice que hasta los niños estaban reunidos en la presencia de Dios. Eso es lo que estaba sonando. En el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor. Tuvo temor. Amados, las batallas espirituales muchas veces van a comenzar con un sonido. El problema es que el sonido que escuchamos no lo reproduzcamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces las batallas comienzan con una noticia. A veces comienzan con una llamada, otras veces con un diagnóstico, otras veces con un problema, otras veces con algo negativo. Muchas veces comienzan con un sonido. ¿Cómo sabes que estás en guerra? Porque alguien te la declara, porque alguien te lo dice, o porque el Señor te advierte. Entonces viene por un sonido. Y por un momento en Judá comenzaron a sonar con miedo, estaban bajo presión. Ellos decían, no podemos con esta multitud. Ellos decían, no podemos, son demasiado, decían.
Pero algo empezó a cambiar porque Josafat entendió algo. Josafat entendió algo, y esto es un principio para detener los sonidos que vienen a tu vida. Diagnósticos, enfermedades, problemas, gente que se levanta contra ti, el diablo, sea lo que sea. Aquí hay 3 principios valerosos. Josafat hizo 3 cosas. Primero, buscó a Jehová. Eso fue lo primero que hizo, buscó a Jehová. Segundo, proclamó ayuno. Y lo tercero, reunió al pueblo para clamar. A veces hay gente que no vence una batalla porque está cantando solo. Pero cuando te juntas tu espíritu con otro espíritu afín al tuyo y empiezas a adorar a Dios, esa guerra se gana. Pero hay gente peleando como llanero solitario, no pide ayuda, no se acerca a los que le pueden acompañar en el proceso. Porque a veces decimos, demasiada vergüenza tengo. No tengas vergüenza. Ten misericordia de ti de no arder en el lago de fuego y dile, Señor, necesito a alguien que me ayude a pelear. Josafat lo entendió, él buscó a Jehová. ¿Y qué pasó? El sonido cambió. Ya no era un sonido de temor, ya no sonaba la amenaza, ahora sonaba la oración de un pueblo unido. Ya no sonaba el miedo, ahora sonaba la humillación, porque dice que pusieron rostro en tierra. Ya no estaba sonando la desesperación, ahora estaba sonando la dependencia de Dios. Entonces hay sonidos que tenemos que cambiar. No importa cómo venga el ruido. Lata Paraná, el diablo hace bulla, hace ruido de balde. Porque si ustedes entienden estas cosas, ustedes van a vencer. Entonces llegó el momento más poderoso, versículo 12. El versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Amados, lo importante es saber cuando no sabemos qué hacer. Porque a veces no sabemos qué hacer y nos ponemos a inventar. A veces no sabemos qué hacer y nos ponemos a hacer cualquier cosa, porque creemos que hacer nos va a ayudar a vencer. Y a veces no es hacer, a veces es aprender a depender de Dios, buscar a Dios. Esto significa que tenemos que dejar de escuchar el tamaño de la voz del enemigo. Deja de escuchar el ruido de esa voz del enemigo que se manifiesta como grande y comienza a mirar la voz del Dios que te dijo que pelea contigo y que te dará la victoria. Amados, hay atmósferas que una batalla puede cambiar, pero para que eso cambie tiene que identificarse cuál es el sonido que tú tienes, de dónde sale tu sonido, porque lo que da victoria, amados, a una batalla es que tiene que salir de nosotros quien domina nuestras palabras, quien domina nuestra mente, quien domina nuestra vida. Y veamos lo que dice en el versículo 22. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amós, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Quiere decir que había emboscadas por donde el pueblo de Israel tenía que pasar, por donde Judá tenía que pasar. Y esas mismas emboscadas terminaron atacando a su mismo pueblo. ¿Y qué pasó? Todos murieron. Pero quiero que veas esta versión NTV, les voy a leer. En el preciso momento, dice, en el preciso momento en que comenzaron a cantar y a dar alabanza, preciso momento, no un minuto después, no una hora después, no 2 días después, en el preciso momento en que comenzaron a cantar y a danzar, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a pelear entre sí. ¿Cuál es tu adoración? ¿Cuál es la adoración que estamos levantando? Amados, la victoria no fue porque se fueron gente con espada. La victoria no fue porque hubo gente declarando la palabra, yo renuncio, yo rechazo, yo echo fuera. No, lo que pasó fue que alguien dijo: Señor, tú eres Dios. Señor, tú eres Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Josafat? Josafat estaba reconociendo que él era Dios. Él decía, déjame ver si encuentro acá. Él decía: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Y él decía: ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Él estaba reconociendo quién era Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro?
¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, que dice, santificado sea tu nombre. Santifica el nombre de Jehová. Jehová Gibor, varón de guerra. Señor, tú me sacaste de la miseria, tú me sacaste del lugar de inmundicia. Mira cómo se han levantado mis enemigos. Señor, tú me sacaste de la pobreza. Jehová Jireh, mi proveedor. Y empiezo a alabar el nombre de Dios. No tengo que reprender medio mundo, porque no siempre se trata de reprender. A veces se trata de exaltar a aquel que dijo que está contigo. Él simplemente está ahí esperando a que tú hagas lo que hizo Josafat. Amados, no fue porque aumentaron los recursos, no aumentaron más soldados, era un pueblo pequeño, el otro era grande. La victoria vino porque comenzaron a cambiar el sonido, un sonido de confianza en Dios. Amados, cuando Judá sonó, el cielo comenzó a moverse, porque hay sonidos que la tierra ignora, pero el cielo responde. Hay llantos, hay clamores que la gente dirá, ¿por qué lo hace? Pero el cielo dice, yo lo tomo, yo lo recibo y yo respondo. Amados, Daniel oró 21 días. La respuesta fue enviada ¿a dónde? Al instante. Pero él siguió peleando 21 días. ¿Qué hizo el cielo? A una adoración, a un clamor. Dijo, lo que yo envié no está llegando, voy a enviar refuerzo. Pero a veces somos pocos para perseverar. Y en esto hay algo importante que no debemos ignorar, amados. La guerra no siempre revela cuánto sabemos para pelear espiritualmente. La guerra también revela realmente quién gobierna dentro de nosotros. Cuando estamos en guerra se revela quién está gobernando nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la presión en medio de la guerra va a revelar tu corazón, va a mostrar tu corazón. Amados, cuando la batalla aprieta, hay gente que se llena de temor. Otros se llenan de duda, otros de queja, otros de ansiedad, otros se paralizan. Pero Dios está buscando guerreros dispuestos, gente que diga, Señor, yo estoy dispuesto ahí delante, adorando. Pero ¿sabes por qué a veces no vamos delante? Porque no estamos seguros que delante está Dios esperándonos. Porque para nosotros mañana ya Dios lo vio, ya Dios lo preparó, ya Dios lo estableció. Pero tenemos que ir con fe de que Él está delante. Amados, al leer este pasaje y estuve analizando, me surgieron algunas preguntas. Y yo dije, ¿por qué Judá? ¿Por qué tenía que ser Judá? ¿Por qué los adoradores delante? ¿Por qué realmente no envió a los que estaban preparados, a los pocos guerreros, los que estaban ahí? ¿Por qué Dios escogió la alabanza y no la fuerza? ¿Por qué Dios escogió adoradores y no primero a los guerreros? Amado, yo quiero que entiendas esto, porque esto me ministraba a mí ayer. Y es que Dios no pone algo delante por accidente. Tú no viniste primero en nombre de tu familia por accidente. Tú viniste porque Dios te necesita a ti. Tú viniste porque Dios te necesita a ti. Lo que Dios coloca al frente siempre revela una intención espiritual. Siempre revela una intención espiritual. ¿Por qué? Porque ustedes van delante de su familia. Ustedes van delante de una generación, de una generación que venía dañada, pero ustedes están en la posición de restauración. Por eso, amados, ustedes han sido llamados y escogidos, porque hay una intención espiritual de parte de Dios, no solo contigo, sino con tu familia. Pero ahí entra un compromiso. Ve delante, clama, adora, reconoce que Dios que está contigo. Y da de gracia lo que recibiste de gracia. Comparte con los tuyos, aunque no quieran recibir. Comparte con los tuyos, pero no te calles, no enmudezcas. Porque Dios no mandó a los adoradores al frente a hacer silencio. Los mandó a cantar y alabar. Que los de tu casa vean lo que hay dentro de ti. Yo quiero que si lo crees, di amén. ¿Amén o no amén? ¿Amén? Amén. Aleluya. Amados, yo quiero que entiendan algo. Ese lo reconocieron, ¿verdad? El meme de la señora que el Señor le quería entrevistar y dice, ¿amén o no amén? No, hermano, ¿amén o no amén? Amén. Hasta que no dijo amén, no le soltó al hermano. Amén, así sea. Amado, Judá no era el primogénito, pero fue escogido por Dios. Judá no era el heredero lógico, pero Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque el nombre de Judá significa alabanza. Alabanza. Y Dios está anunciando algo con esto.
La autoridad espiritual no será entregada solamente al fuerte, será entregada al que decide reconocerlo a Él. Reconocerlo a Él. La autoridad espiritual no nace del volumen, no nace del título, no nace de la apariencia. La autoridad espiritual nace de una vida rendida, de una adoración como estilo de vida. Como estilo de vida. Y si Judá fue escogido, entonces la pregunta ahora cambia. Porque ahora entiendo por qué Dios le escogió a Judá. Pero ahora la pregunta cambia. ¿Qué tenía Judá que Dios decidió ponerlo al frente? Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú que Dios decidió ponerte al frente? Porque Dios no pone algo por accidente. Lo que Dios coloca delante es porque revela gobierno. Y en ti hay gobierno, hay identidad. Eres hijo y hija de Dios. Y aquí vamos a romper con una mentalidad, porque muchos creen que la alabanza es decoración del culto. Hay gente que cree que la alabanza es decoración, pero Dios jamás colocó a Judá al frente para decorar el ejército. Dios colocó al frente como una estrategia de guerra. Y en el momento que abrieron su boca y declararon vida y hablaron correctamente, Dios hizo que sus enemigos se mataran entre sí. Por eso no tienes que enfocarte tanto en el mal. El mal existe y tiene poder, pero enfócate en el Dios todopoderoso que vence todo mal. Porque la alabanza no solo expresa algo, la alabanza establece gobierno. Tu alabanza, tu vida de adoración, tu tiempo de intimidad, tu vida de comunión establece gobierno. Amados, muchos cantan porque se sienten bien. Hay gente que canta y dice: voy a alabar a Dios porque tengo gozo, porque me siento bien. Pero Judá revela otra verdad. Judá no cantó después de la victoria. Él cantó cuando ni siquiera tenía idea de lo que Dios iba a hacer. Adorar mientras el enemigo sigue enfrente es solo para gente que entiende que Dios está con él. Porque la alabanza no era reacción, era una estrategia de fe. Entiendan esto, amado, no pusieron a los cantores detrás, no los pusieron en el medio, los pusieron delante. Y yo quiero decirte algo, hay hogares donde lo primero que sale a veces es la queja. Hay hogares donde lo primero que sale es el enojo, el miedo, la frustración, la duda. Y después preguntan: ¿por qué el ambiente de mi hogar no cambia? ¿Por qué no cambia? Porque el sonido que estás liberando no es el que agrada a Jehová. Él quiere un sonido de fe, un sonido de confianza, un sonido de que Él ya ha hecho la obra. Y aquí es donde la revelación se vuelve más peligrosa para el reino de las tinieblas. ¿Quieren oír? ¿Quieren oír por qué se vuelve peligrosa para el reino de las tinieblas? Porque una atmósfera que es gobernada por Dios trae victoria. Una atmósfera gobernada por Dios trae victoria, porque el enemigo empieza a perder territorio. Cuando el diablo ataca, el demonio ataca, el espíritu ataca, el que quiera atacar que ataque, ve que una persona en situación donde dice: este lo tengo en el piso, a este lo tengo pisado, a este lo tengo ahí, pero empieza a alabar, empieza a reconocer quién es Dios. El diablo dice: espera, porque esta guerra que le envié no está dando fruto, y se retrocede y vuelve a enviar otro ataque por otro lugar, y tú sigues adorando, tú sigues creyendo en Dios, tú sigues clamando, y el diablo dice: tengo que retroceder porque este no me está dando resultado. Mientras más guerra, más adora, mientras más guerra, más ora, mientras más guerra, más se levanta. Entonces no puedo con él. Aleluya. Entonces ese es el problema, que a veces nos dejamos vencer. Pero lo que está diciendo es: mientras más tú te levantes en medio de la batalla, menos serás atacado. Menos vas a ser atacado, porque tienen que darse por vencido, porque vas a tener más victoria. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas 20:22. Y perdón por lo extenso del culto, pero esto tenemos que terminarlo hoy. Segunda de Crónicas 20:22. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas, aquellos mismos que venían contra Judá, que se mataron los unos a los otros. No dice cuando levantaron la espada, cuando comenzaron a adorar. Amados, cuando comenzaron a alabar, la guerra cambió de sonido. Dios respondió. Dios respondió.
Y Judá no respondió al tamaño del ejército, Judá respondió al Dios que le dijo, hazlo. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas Dios te ha dicho que hagas y no has hecho? Por eso, amados, hay sonidos que van a atraer la presencia de Dios. Hay sonidos que van a romper la opresión. Hay sonidos que van a desplazar las tinieblas. Hay sonidos que van a tomar lo desordenado espiritualmente y lo van a ordenar. Pero el sonido tenemos que sacarlo de nuestra boca. Dios no cantó por los de Judá. Judá entonó su alabanza. Y aquí entra algo, amados, donde el Espíritu Santo va a confrontarnos, porque hay dos personajes en la Biblia, Pablo y Silas. Ellos hicieron lo que estábamos hablando ahora, algo que muchas veces el pueblo de Dios no hace. Nosotros hablamos del dolor hasta que se engrandece. Hablamos del proceso hasta que lo volvemos gigante. Hablamos de la prueba hasta que la prueba crece al tamaño que le queremos dar. Pero ellos adoraron hasta mover el cielo y minimizar el problema. Ellos adoraron hasta que el cielo respondió y la cárcel se estremeció. Entonces, amados, la cárcel de Pablo y Silas revela algo. Y es que muchas batallas no están esperando más explicación. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hay cárceles donde simplemente lo que está queriendo el Señor es que cambies tu sonido de guerra, que cambies tu tristeza por gozo, que cambies tu queja por gratitud, que cambies. Eso es lo que a veces Dios hace cuando entra a la cárcel. Hechos 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Canta en tu casa, adora en tu casa, estudia la Biblia en tu casa en voz alta, no susurres para orar, que la gente te escuche, que los presos de tu casa oigan, que la gente que está a tu lado oiga. No te limites a hablar de Dios. Dice que los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No dejes de clamar, no dejes de orar, no dejes de leer, pero que te oigan, que te digan tú estás loco, sí, que te llamen aleluya, gloria a Dios si te llaman aleluya. Amado, Pablo y Silas estaban golpeados. Le estoy diciendo golpeados literal. Estaban encadenados, encerrados. No estaban ahí haciendo fiesta. Y a medianoche hicieron algo ilógico. Ellos cantaron. Y no cantaron porque estaban libres. Cantaron estando presos, estando en persecución, estando en esa condición. Y dice que los cimientos fueron sacudidos, porque la adoración madura no espera condiciones favorables para que salga de la boca. Hay gente que dice, yo canto cuando estoy bien, pero Pablo y Silas dijeron, yo canto porque sé que Dios está aquí conmigo. Amados, las batallas no se ganan hablando del problema. Hay personas que expresan y repiten las luchas, el dolor, la crisis, la angustia, el diagnóstico. Y mientras más lo hablan, más lo engrandecen y más minimizan el poder de Dios. Pero yo quiero que ahora podamos entender algo más. Porque Judá nos enseña que cuando la alabanza va al frente, el problema deja de ocupar el centro de tu vida. Cuando la gratitud va al frente, el problema deja de ocupar el centro de tu vida. Es como cuando la adoración cambia el enfoque. Ya no estás mirando la montaña, ahora estás mirando al Rey que puede mover la montaña. Amados, vamos a entender algo. Y es por qué la adoración mueve tanto el mundo espiritual. Y hay un versículo en la palabra con el que lo encierro todo. Salmo 22:3. Salmo 22:3. Esto nos revela por qué la adoración mueve el mundo espiritual. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, tú que habitas en la alabanza de tu pueblo. No dice que Dios visita, dice que Dios habita. Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, si Dios habita, algo se tiene que mover. Si Dios habita, algo tiene que pasar.
Las tinieblas tienen que retroceder, el temor tiene que perder fuerza, las cadenas comienzan a aflojarse, las cárceles a abrirse. Pero eso ocurre porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amados, después de entender esto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué ha estado ocupando el lugar del frente en sus luchas y en sus batallas? ¿La ansiedad, la queja, el temor? Porque si Judá supo orar, clamar, postrarse, humillarse, Dios te está diciendo, tú puedes recuperar tu primer lugar. Y ya tú no tendrás que pelear, solo tendrás que adorar, yo voy a pelear por ti. Yo quiero que me escuches bien, iglesia, porque el enemigo no le teme a un creyente que grita mucho. Le teme a uno que aprendió a adorar en tiempos de guerra, a uno que sigue adorando en tiempos de guerra. Judá avanzó y algo invisible comenzó a moverse. Y quizás tú digas, pastor, pero llevo años cantando la misma adoración de fe y no veo que pase nada. Bueno, dile al Señor, acuérdate de mí, Señor, que llevo 5 años. Quizás el ángel que enviaste está atorado en el camino. Envía otro ángel más para que libere lo que está trabado arriba, porque en esta tierra fue declarado y desatado para que se desate en el cielo. Pablo y Silas adoraron y todo se estremeció. Amados, yo quiero que entiendas algo. Judá no era el primogénito de manera natural, pero le dieron el lugar de la honra más alta. Dios decidió poner algo sobre Judá que cambiaría la historia para siempre. Porque de Judá saldría un reino, de Judá saldría un cetro, de Judá saldría un león, de Judá saldría el Cristo vivo. Porque de Judá vino. Por eso él dice, Judá significa alabanza. Y Jesús dijo, llegarán días en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Esa es tu mayor alabanza. Pero quiero que veas algo, porque esto no se declara simple así. Hay una profecía. Génesis 49:8. Aquí Jacob profetiza sobre Judá. Génesis 49:8, pero les voy a leer yo desde acá la versión que tengo. Es mucho más entendible. Dice, tú, Judá, dominarás a tus enemigos. Imagínate lo que le está diciendo Jacob a su hijo. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Y eso se cumplió en Jesús. Se cumplió en Jesús. Cristo venció el pecado, venció la muerte, venció al infierno, a Satanás y todo principado. Todo fue vencido. Quiere decir que Él dominó a sus enemigos. Él lo dominó. Por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Pero veamos lo que dice en el versículo 9, Génesis 49:9. Dice, eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Amados, aquí está Cristo otra vez. Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. El león que salió a la batalla y que regresó con victoria en sus manos. El león que le arrebató las llaves a la muerte para que hoy tengas vida por él. Él arrebató las llaves a la muerte. Él venció en la cruz, resucitó al tercer día y ahora nadie puede detener su reino. Nadie puede retener su reino. Y después dice una pregunta, ¿y quién se atreve a molestarlo? ¿Quién se atreve a resistir la gloria de Dios? ¿Quién puede detener al león de Judá? ¿Quién puede ir contra aquel que ya venció? Por eso cuando nuestra adoración cambia el sonido, es el león el que está respondiendo. Es la gloria la que está descendiendo y es la victoria la que estás recibiendo. Y termina en el versículo 10 la profecía. Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante, hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo. Judá tenía un cetro hasta que llegó el rey. Esa profecía ya está cumplida. Esta noche nosotros no estamos esperando que Cristo venga. El rey ya vino, el león ya vino, el que pelea las batallas ya vino, el que rompe las cadenas ya vino, el que da vista a los ciegos ya vino, el que ató al hombre fuerte ya vino. Él ya vino. Él ya vino. Por eso, amados, cuando Judá toma el frente, el cielo se movió. Cuando tu alabanza toma lugar es porque el rey está presente.
Amados, yo quiero que entiendas algo. El león de la tribu de Judá está aquí esta noche. El león de la tribu de Judá está peleando esta noche. Y los enemigos tienen que retroceder, las cadenas se tienen que romper, los velos tienen que caer, todo tiene que ocurrir. Así que no mires el tamaño de tu problema, hoy quítale tamaño, exalta a Dios, levántalo a Él. Por eso yo te pido en este momento que te pongas en pie, amada iglesia. Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Porque hoy se está escuchando un sonido. Se está escuchando un sonido. Se está escuchando un sonido, un sonido, un sonido. Yo quiero preguntarte hoy, ¿quién está tomando el frente de la batalla? ¿La ansiedad, la queja, el temor, el miedo? Yo quiero que ahí donde estás, yo quiero que declares con fe. Hoy pongo a Judá delante. Hoy pongo mi adoración antes. Hoy mi sonido alabará a Dios con fe. Porque ya tú no peleas solo. El Señor está peleando contigo. Por eso es que hoy hay que cambiar el sonido. Hay que dejar de sonar la queja y dejar que suene la fe. Hay que dejar de sonar el lamento y que suene la convicción de que Él está contigo. Hay que dejar de sonar la voz del enemigo y comenzar a sonar la palabra de Dios. Hoy deja de vivir, deja de vivir. Deja de vivir en lo que el diablo te ha dicho de ti, ha hablado de ti. Y comienza a vivir en la identidad que tienes en Cristo Jesús. Hoy deja de sonar en el yo no puedo y empieza a declarar yo puedo todo en Cristo que me fortalece. Hoy deja de sonar en tu vida la derrota y comienza a sonar un lenguaje de victoria. Hoy deja que la carne deje de hacer ruido en tu vida y comienza a sonar en el Espíritu. Hoy deja de sonar tu pasado y comienza a sonar el propósito de Dios en tu vida. Tu pasado no te define. Hoy deja de sonar el ruido de la tierra y comienza a sonar el ruido en el cielo sobre tu vida. Hoy deja de sonar el diagnóstico de enfermedad y comienza a sonar Jehová tu sanador, Jehová Rafa. Hoy deja de sonar el diagnóstico de cáncer, de leucemia, todo el que está enfermo en las redes sociales, toda hepatitis, enfermedad en el hígado, toda piedra, cálculo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús comienza a sonar Jehová tu sanador. Hoy deja de sonar todo cáncer, todo dolor de cabeza, toda migraña y empieza a sonar una vida de restauración. Hoy comienza a dejar de sonar el diagnóstico de la depresión y comienza a sonar el gozo del Espíritu Santo. Hoy comienza a dejar de sonar la ansiedad, el estrés, la preocupación y comienza a sonar la alabanza, el gozo en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, hoy deja de sonar toda tristeza, todo lo que tú reconoces en tu vida que está sonando, toda enfermedad, toda dolencia en los huesos, la rodilla, en los brazos, toda articulación, deja de sonar toda enfermedad y comienza a operar Jehová Rafa, tu sanador. Santo eres, Señor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hoy deja de sonar todo diagnóstico de esterilidad y comienza a sonar fruto y cumplimiento de promesa. Hoy comienza a sonar un nuevo clamor, un nuevo sonido. Hoy deja de sonar el diagnóstico de rechazo. Hoy deja de sonar el rechazo, la culpa y comienza a sonar un propósito divino y profético en tu vida. Hoy deja de sonar todo diagnóstico de abandono, todo diagnóstico que el diablo quiere hacerte creer que estás solo.
y comienza a sonar un sonido nuevo, un sonido de alabanza, porque no estás solo. Hoy en el nombre de Jesús, deja de sonar todo diagnóstico de ruina, deja de sonar la ruina en tu familia y comienza a sonar la multiplicación, comienza a sonar la provisión, porque Jehová Jireh, tu proveedor, está contigo. Hoy deja de sonar la cautividad, hoy deja de sonar la condenación, hoy deja de sonar el espíritu de división en tu casa, hoy deja de sonar y comienza a sonar la restauración, comienza a sonar la voz de Dios en tus casas, en tu familia. Hoy deja de sonar todo diagnóstico de sequía espiritual. Todo diagnóstico de sequía espiritual deja de sonar y empieza un fuego, un avivamiento en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, el Espíritu Santo hoy quiere cambiar tu sonido, pero tienes que decidir soltarlo. Tienes que decidir soltar este sonido. Tienes que decidir. Hoy el Espíritu Santo va a cambiar el sonido. Pero depende de ti, depende de ti creer que ir al frente de la batalla no es hablar de la montaña, es saber que hay un rey sobre esa montaña que la va a mover, que la va a quitar. Hoy levanta tu adoración, levanta tu alabanza, porque ya tú no estás esperando que Cristo venga. El Rey ya vino, el Cordero ya vino, el inmolado ya está aquí, el Rey ya está aquí, el Alfa y la Omega ya está aquí, el principio y el fin ya está aquí, el que da vista a los ciegos, el que sana a los enfermos, el que levanta paralíticos ya está aquí, el balón de guerra ya vino, el que sana ya vino, el bálsamo de Galaad ya vino, el que libera ya vino, el que rompe las cadenas ya vino, el que restaura la familia está aquí, el que restaura las casas está aquí, el que levanta al caído está aquí, el Cristo vivo ya vino, el Cristo vivo está aquí. Levanta tus manos, adórale, dile: Señor, vence en mi vida todo gigante, porque yo decido adorarte, yo decido clamar, yo decido seguir creyendo, Señor. Espíritu Santo, yo quiero que repitas conmigo: Él ya vino, Él ya vino, y la victoria es mía, porque Él me la dio, no porque la merecía, sino porque el Cristo, el que pagó por mí, me hizo coheredero, coheredera de su reino y de sus bendiciones. Por lo tanto, lo que tú creías que no merecías, hoy lo mereces porque Cristo está en ti. Lo que tú creías que no era tuyo, hoy te pertenece porque Cristo está en ti. Y quiero pedirte, amada iglesia, que puedas pasar, porque vamos a ministrar.